si les parece bien, vamos al próximo expositor y en todo caso después, al cierre, vemos si existe algún debate o algunas preguntas para hacer, lo dejamos para después, así vamos también cumpliendo más o menos en tiempo y forma el cronograma. La exposición que sigue, que está marcada ahora, corresponde al doctor Darío Graciabile. El tema es insolvencia y pandemia. Darío es juez civil y comercial en la ciudad de Bahía Blanca, es profesor de Derecho Concursal en la Universidad Nacional del Sur, es autor de numerosos libros y artículos en la materia, la verdad que tiene un vasto currículum, no sé el número de libros, pero son muchísimos. Quiero destacar uno en particular que me parece por demás interesante, que es el Instituciones de Derecho Concursal, de la editorial La Ley del 2018, en 5 tomos, que la verdad es muy completo, es muy didáctico, nos ayuda en el día a día permanentemente. Así que, Darío, en esto mis felicitaciones por todas estas publicaciones. Nos preguntábamos cuando estábamos en la previa con Darío, y también estuve hablando con Gabriel de las Morenas, que compartimos un poco la pasión por la música. Qué problema con la pandemia que no sabemos cuándo vamos a volver a un recital ahora. Y bueno, si teníamos esperanza de ver a Led Zeppelin, cada vez se van alejando, los músicos están cada vez más viejos y no sé si no va a haber esa ansiada reunión, ¿no es cierto, Darío? Muchísimas gracias por participar. Eduardo. Además, por supuesto, quiero recalcar otra cosa que creo que lo dijo ayer Hugo con el tema del Congreso, que, bueno, Darío está ahora a cargo de la organización del Congreso para el año que viene. Esperemos que seguramente si va a estar, si pasa este tema de la pandemia, va a ser un Congreso multitudinario, porque vamos a tener muchísimas ganas de reencontrarnos y va a ser una oportunidad inmejorable para ellos. Así que, Darío, muchísimas gracias por la participación. Bueno, gracias, Eduardo. Quiero agradecer. Acá la culpa de todo esto, de estar acá, es de Eduardo, que fue el que me convocó. También Sergio, 2 amigazos. Y Hugo, que debe estar por ahí, que también es el que impulsa todo esto, gracias a la Universidad de Córdoba, a la academia. Y gracias, Eduardo, por haber aclarado esto del Congreso, que el año que viene nos va a tener acá en Bahía. No sabemos en qué formato, pero vamos a tener el Congreso Nacional de Derecho Concursal y el Iberoamericano de la Insolvencia. Y esto de hablar por teleconferencia, por Zoom, esto de ser webinario, que no es una cuestión de género ni una orientación sexual. Lo googleé la primera vez que lo escuché, porque no tenía ni idea qué era, es esto de dar seminarios o conferencias por internet. Yo me rehusaba un poco a esto porque, bueno, es lindo cuando uno interactúa con la gente que a uno lo va a ver, y ahora uno termina mirándose a uno mismo. Entonces no es sencillo acostumbrarse a estas nuevas tecnologías. Y tenemos otro problema, que es que tenemos un bagaje informativo terrible. O sea, tenemos los chats de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, tenemos todas estas innumerables teleconferencias, que a veces tenemos más de una por día a la misma hora. Entonces, ese intercambio de información por ahí nos lleva a confundirnos un poco en lo que nos estamos centrando. Cuando Eduardo me pregunta qué tema iba a hablar, le digo, bueno, ponerle insolvencia y pandemia. Un tema bien actual que no dice nada, ¿no? Porque insolvencia es la insolvencia, hay insolvencia, y pandemia, estamos en pandemia. Pero, ¿para qué me sirvió ese título? Para que, esto hace un mes, para ir viendo a ver de qué iba a hablar. Porque hasta esta semana no sabía bien qué iba a hablar, porque venía acomodándome con la media sanción de la ley del viernes pasado, me cambió el panorama. Los que me conocen bien saben que yo soy muy pragmático, no idealizo o no voy mucho a las cuestiones futuras, sino que trato de plantarme en el presente. ¿Y en dónde estamos? Y bueno, es como en un partido de truco, porque se barajan las cartas, tenemos
todo el mazo y la partida o la mano la juega cada uno con las cartas que le tocan. Y puede ser una mano buena, puede ser una mano mala, cada uno va a elegir cómo va a jugar esa mano. ¿Y qué quiero decir con esto? Pasándolo a la insolvencia o al tema que nos trae acá, que a uno les ha tocado continuar con la actividad desde que se instauró la cuarentena, unos volvieron a la actividad al mes, otros todavía no volvieron, tenemos algunas ayudas del Estado, tenemos el IFE, tenemos ayudas a los monotributistas, un montón de ayudas. Bueno, cada uno tiene en esta mano de truco su baraja, sus cartas, lo que le tocó, y cada uno deberá jugarla de la manera que mejor lo sepa jugar. Y así estamos y no tenemos muchas perspectivas. Porque ¿cuál es la situación actual que todos conocemos? Teníamos o tenemos una crisis económica prepandemia, es decir, antes de que existiera la pandemia, antes de la cuarentena, estábamos en crisis económica. Tenemos un problema que es la deuda externa que no ha tenido solución. Está bien, me van a decir, bueno, la semana pasada se arregló con los bonistas extranjeros, ¿sí? Pero todavía nos queda la deuda con el fondo, que también se va a arreglar, pero no sabemos las perspectivas de futuro cuando esta deuda se arregle. Bueno, ¿cómo se va a arreglar y qué vamos a tener de acá en adelante en relación a eso? ¿Cuál es la proyección que tenemos bajo este problema? Bueno, una insolvencia sistémica. O sea, de alguna manera todos estamos más o menos en insolvencia. Y esto se le debe sumar que hay una crisis económica y dada por la pandemia, una crisis económica global, no es solo interna de nuestro país, sino de todo el mundo. Y como alguien dijo antes, bueno, cada país va a salir de su manera según sus economías y la situación en que se encontraba. ¿Cuál es el panorama que veo? Bueno, si sacamos la pandemia, o sea, si se encuentra la vacuna y en breve podemos volver a una cierta normalidad y arreglamos la deuda, igual vamos a tener crisis económica. En nuestro país igual vamos a estar en crisis económica, no vamos a ser de esos países que dijeron que van a salir rápidamente de la situación. Y con pandemia, si seguimos con pandemia, y con la deuda que no sabemos cómo se va a solucionar, sí vamos a tener una insolvencia sistémica y generalizada. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, todos nos anticipamos a decir que iba a haber una catarata de concursos. Bueno, si lo traspolamos a la crisis del 2001, esa catarata todavía no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? O sea, en el 2001 rápidamente con la crisis empezó a concursar grandes empresas, el problema era otro. Ahora no tenemos ese problema aún. Podrán decir, bueno, en alguna jurisdicción, en la jurisdicción nacional teníamos la feria, en la provincia de Buenos Aires el asueto, bueno, pero ciertas cuestiones urgentes que pueden darse en ciertas presentaciones concursales pudieron hacerse, o sea, podrían ante el juez de turno plantearse y no se han planteado. O sea, el asunto está, si estos concursamientos masivos que todos esperábamos no se dieron, parecería que no estamos seguros si la solución a esta insolvencia, de hecho, es el concurso. O sea, no tengo una respuesta a eso. Lo que puedo decir es que hay dos caminos, no concursarse y buscar una solución individual, utilizando la regla que creo que Marcelo dijo antes del esfuerzo compartido, del Código Civil y Comercial, o concursarse y buscar una solución general, con la mayoría necesaria. ¿Algunas de esas dos es una solución posible? La verdad, en este momento no lo sabemos. No hay una posibilidad en el contexto actual, no tenemos una posibilidad de soluciones individuales o de soluciones generales limitadas a un determinado patrimonio. Se necesita una solución general, o sea, que todo el ecosistema económico del país tenga
una propuesta o una salida económica para que cada patrimonio individual, ya sea el de la persona humana, el de la empresa, la gran empresa, la pyme, quien sea, tenga una verdadera salida a esta crisis. ¿Y cuáles son las propuestas? ¿Qué propuestas podemos tener para este triste o grave panorama que vemos? Bueno, primero, sin tener nada, es el ingenio judicial. O sea, no solamente de los jueces, sino también dentro de los concursos de los síndicos que participan en estos concursos. ¿Y cómo esto lo puedo comparar con la partida de truco que les decía? Bueno, cada uno juega a su mano. Bueno, en esta, el juez y el síndico también están jugando con las cartas que les tocaron dentro de esa partida de truco que sería el concurso. Lo primero hay que acostumbrarse, dar una vuelta de página y acostumbrarse a la digitalización de la justicia. Eso, todos los cambios son difíciles y son rehusados al principio, pero bueno, nos tenemos que acostumbrar a que el papel va a dejar de existir dentro de la justicia lo más posible, y eso, o sea, no solo el juez, sino el síndico en los casos de las verificaciones, como habló ayer Stolkiner, vamos a tener que digitalizar todo. Y los procesos concursales van a tener que ayornarse a esta digitalización. Pero otra cuestión que necesitamos urgente es una reforma legislativa. Ya tenemos media sanción, ahora más adelante les voy a hablar sobre qué opino sobre la ley que tiene esa media sanción, y qué debiera tener esa ley. ¿Cuáles son las necesidades actuales de la crisis que tenemos en el país? ¿Existe o no concursamiento? Es decir, teniendo esta crisis económica, no hay duda que lo que se necesita es financiamiento. Sin financiamiento es muy difícil que se arreglen situaciones patrimoniales individuales. Pero, como les decía antes, sin arreglo de la deuda, nadie va a tener financiamiento. ¿Por qué? Porque no va a tener financiamiento el Estado, no van a tener financiamiento las grandes empresas, y de así para abajo nadie va a tener financiamiento. Pero dentro de nuestro país, además del problema de la deuda, que supongamos que lo vamos a solucionar de la mejor manera posible para el país, tenemos el problema que las entidades financieras no financian insolventes. Y no solo no financian insolventes concursados, es decir, aquella idea que se tenía de que luego de homologado el acuerdo, el concursado pudiera financiarse, sino que las entidades financieras tampoco financian insolventes de hecho, es decir, previos a ese concursamiento o que quizás nunca quieran concursarse. Es decir, que encontremos la ley que nos va a tocar, que se va a legislar. Sin ese financiamiento no vamos a poder solucionar este problema de insolvencia sistémica que tenemos. Nadie podría cumplir un acuerdo, porque es real, sin financiamiento en este contexto nadie podría cumplir. Todo insolvente, eso llevaría a que todo insolvente quebraría. La situación general se agravaría, porque si ahora es una situación de insolvencia generalizada, sin poder solucionar en el tiempo esa insolvencia, la crisis económica global se agigantaría y sería cada vez peor. Todas las crisis tenemos la costumbre en nuestro país de compararlas con una crisis anterior. Bueno, se ha comparado mucho con la crisis del 2001, pero bueno, hay una diferencia fundamental con la crisis del 2001, que es que la causa que produjo la crisis del 2001 sabía cómo terminaba, sabía cómo se salía de la crisis del 2001, y en la actual, más allá de la crisis prepandémica que tuvimos o que tenemos, la pandemia no sabemos cuándo se termina, o sea que no podemos mirar mucho el horizonte, o sea, no tenemos un horizonte, podemos tener alguna visión actual de qué podemos arreglar de este lío que ha producido la pandemia. Entonces, la reforma concursal, no reforma de la ley de concurso, como
venían hablando los expositores anteriores, sino la reforma de emergencia concursal, que es lo que necesitamos, como creo que Vítolo dijo, no sé si en qué grupo de WhatsApp lo dijo, que la reforma concursal la tenemos que dejar para momentos de normalidad. Y es verdad, ahora tenemos que pensar en la emergencia, tenemos que pensar en una buena ley de emergencia concursal. ¿Cuáles son las pautas a tener en cuenta para esa ley de emergencia? Para mí, existen pautas temporales, es decir, que ahora, para la emergencia. ¿Cuáles son? Las que más o menos se trataron en la ley que tiene media sanción, que ahora voy a pasar a explicarla. Hay pautas temporales que produce la pandemia, que eso, bueno, eso queda, es lo que venía diciendo, que queda al ingenio judicial, del síndico y del juez de concursos. Tenemos que solucionar qué hacemos con la actuación de los profesionales que están en grupo de riesgo y esto de la digitalización del proceso. Pero hay pautas de que la emergencia llevan a que sean definitivas. O sea que ya tendríamos que estar modificándolas o derogándolas de alguna manera de la ley 24.522, y una de ellas es la inhibición del artículo 59. El artículo 59, que es la inhibición para volver a concursarse preventivamente de un sujeto que tuvo por cumplido un acuerdo, es una pauta anacrónica, una inhibición anacrónica que se daba por otros tiempos que existían en nuestro país, que era el concursamiento sistemático. En este tipo de crisis que tenemos ahora, es importante que esta inhibición se termine. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo que quien cumplió un acuerdo dentro del año anterior a la pandemia no pueda concursarse, o incluso quien cumplió un acuerdo dentro de la pandemia. Yo, por ejemplo, he homologado un acuerdo la semana pasada que se puede llegar a cumplir en este año, y no va a poder volver a concursarse si por alguna circunstancia cumple ese acuerdo, pero no puede reactivar la economía después no puede reactivar la actividad después del cumplimiento de ese acuerdo. Entonces, la inhibición sería una pauta a excluir ya directamente de la ley concursal, y otra es la inhabilitación. O sea, cómo vamos a manejar la inhabilitación del concursado, si es necesaria, si ese año tiene alguna validez, o en este contexto la rehabilitación debe ser a partir de la declaración de quiebra, y así permitir la reactivación de ese patrimonio cesante. Todo esto, todas estas pautas que puede llevar una reforma concursal, necesita una pauta central, que es la que yo les dije, que es el financiamiento. Sin financiamiento no va a haber solución, no va a haber ninguna ley de emergencia que pueda reactivar esta insolvencia sistémica, y en nuestro país el financiamiento va a ser medio difícil. Como ya les dije, la 24.522 propuso como efecto del acuerdo homologado la novación para poder lograr el financiamiento de los concursados. No se logró nunca. Un concursado obtuvo, o muy pocas veces, un concursado obtuvo financiamiento para el cumplimiento de un acuerdo. La ley 25.563, que es la de emergencia del 2002, aquella de febrero, también contenía la misma pauta, también muy pocos llegaron a ese financiamiento, y se ve ahora también que los planes de financiamiento que se han otorgado, las entidades financieras han puesto muchas trabas, y se ha hecho muy difícil ese financiamiento por parte de quienes los necesitaban. Y todas estas perspectivas que tenían en relación a qué queremos o qué buscamos de una ley de emergencia, bueno, me cambió todo la media sanción del proyecto que salió en diputados el viernes pasado, que, bueno, gracias a Dios salió la propuesta que nace de la misma comisión del Senado, y no la propuesta del Poder Ejecutivo, que era casi impracticable. Tenía dentro de la reforma, o mejor dicho, del plan de emergencia, tenía reformas importantes en la ley concursal que no vienen al caso ahora. Hay que ocuparse de la emergencia y no de cambiar la ley concursal.
Bueno, el viernes escuché el debate en cuánta política. Hubo tanta política como desconocimiento del derecho concursal. O sea, se habló mucho y de concurso se dijo poco. Ni hablar de la técnica legislativa. ¿Qué diría Carrió si leyera estas leyes ahora, no? Pero ya nosotros esto de la técnica legislativa ya no nos asombra, ya estamos acostumbrados, ya varios años que llevamos con este tipo de leyes, no sé si confusas o convenientes son, ¿no? Seguimos hablando, no sabemos si es suspéndase o suspéndese. ¿Por qué no ponen se suspende? Y listo, si el suspéndase o el suspéndese confunde, se suspende. Se suspende si lo suspende la ley y se suspenda si hay otro que tiene que decidir la suspensión. Y listo, no nos confundimos más, no tenemos que hacer tanto lío. Imagínense que el proyecto originario decía suspéndase. Entonces suspéndase, después van a ver esto si ven el proyecto, decía suspéndase de pleno derecho y sin necesidad de pedido de parte. Después quedó suspéndese, o sea, se suspende la misma ley desde que entra en vigencia. Opera la suspensión, pero le dejaron de pleno derecho y sin necesidad de petición de parte. Sí, se suspende, por supuesto que desde la vigencia de la ley. Seguimos hablando de concurso preventivo, acuerdo preventivo extrajudicial y quiebra o pedido de quiebra. No hablamos de concursos, son concursos, todos son concursos, no hace falta poner en la ley concurso preventivo, quiebra y acuerdo preventivo, todos son concursos. Y hablamos de pedido de quiebras como si todos fueran pedidos de quiebra. Ahora vamos a ver como si la quiebra directa también, como si la quiebra indirecta, perdón, también sea un pedido de quiebra. Bueno, lo primero y primordial de este proyecto de ley es que declara la emergencia en los concursos, ya sean los que están en trámite o los nuevos. Buenísimo, eso está bien, muy bien, tuvo muy bien el cambio, el proyecto originario era hasta diciembre, también lo cambiaron hasta marzo. ¿Por qué? Porque vamos a ver si tenemos una ley de presupuesto para el año que viene, y para marzo vamos a saber más o menos en qué vamos a andar. Propone todo lo que todos decíamos, la suspensión del periodo de exclusividad, la ampliación de ese periodo de exclusividad en los nuevos por 180 días, ampliable, pero otro defecto legislativo es que el primer punto habla de la suspensión del periodo de exclusividad, y después tenemos la prórroga del cumplimiento de las obligaciones que nacen de los acuerdos homologados, varios puntos más abajo, incluso en otro artículo. Pero acá lo que se olvida el legislador es la falta de renegociar el acuerdo. Porque está bien, tenemos la prórroga para cumplir esas obligaciones que nacen de un acuerdo homologado. Pero ¿por qué no la posibilidad de renegociarlo? Si las condiciones cambiaron. Cuando se homologó el acuerdo, el deudor tuvo una expectativa, incluso los acreedores tuvieron una determinada expectativa que cambió. Posibilitar la renegociación, no obligatoria, pero si esa renegociación permite que se logre un acuerdo que pueda ser cumplido, bienvenido sea. Eso por ahí es un faltante de esta ley que tiene media sanción. Después propone la suspensión de las ejecuciones de los garantes. Está bien, seguro que hay que suspenderlas, pero no sé si todas. O sea, todos los garantes, incluso aquellos que fueron obligaciones exigibles hace un montón de tiempo y no se ejecutaron por un determinado motivo, o porque antes de la pandemia se estaba negociando y no se había iniciado. No se había iniciado ninguna acción legal. No sé si todo eso es una cuestión que no tendría que haber sido modificada o ampliada en esta suspensión de las ejecuciones de los garantes. Después se suspenden todas las subastas, dice judiciales y extrajudiciales, dice la totalidad del proyecto, supongo que son la totalidad de las subastas en los concursos, ¿no? Dice la totalidad, pero después como cuando dice incluidas tal y cual, incluye el artículo 23 de la 24.522, y podrían ser la totalidad, todas las subastas. Porque si en la excepción está poniendo la 24.522, y parecería que la totalidad no es la totalidad de solamente los procesos concursales.
Y otra cuestión, que esto decían que era política, yo no me voy a meter en política ni nada, pero que claro que no se podrían suspender las subastas en realidad la política decía que no podrían suspenderse las subastas de las quiebras en trámite. Yo creo que no se debería suspender la subasta de ninguna quiebra, pero está bien, ahora el proyecto suspende las nuevas quiebras, ¿no? Entonces parecería que eso es innecesario, pero bueno, esta falta de técnica legislativa hace que todo sea generalizado y que no se logre una perfección en lo que se busca con la reforma, o capaz que es lo que se busca, esa distracción que nos produce a nosotros este sistema o este uso del lenguaje. La verdad que era preferible, como la 25563, aquella de la crisis de febrero del 2002, que la suspensión operara únicamente en los concursos preventivos. Ahí es donde no debemos liquidar o evitar las subastas. Después suspende la prescripción, caducidad de créditos y las ejecuciones de los garantes, de los concursados. Bueno, si frenamos las ejecuciones, la prescripción está de hecho suspendida porque no hay posibilidad de accionar, la acción no está expedita. Era lo mismo suspender todo y listo, suspendemos todo trámite o toda ejecución relacionada con los deudores, o sea, no solo las ejecuciones contra ellos, sino toda posibilidad de ir contra las obligaciones que tienen estos garantes. Bueno, lo único bueno y que no tengo ninguna objeción es la prórroga de 1 año de las obligaciones nacidas del acuerdo o la exigibilidad de las que ya vencieron y no se cumplieron hasta el 31 de marzo, muy bien, eso es lo mismo que la ley 25563. Después viene la suspensión de los pedidos de quiebra, dice, los pedidos de la quiebra del artículo 77, o sea, la suspensión de los pedidos de quiebra incluirían lo del inciso 1 del 77, que son las quiebras indirectas que no van por pedido, son cuanto mucho una denuncia, el cumplimiento objetivo de las cuestiones que dice la ley y el juez declara la quiebra, no hay un pedido de quiebra. Igual, suspendido los concursos, no va a haber problema en saber si las quiebras indirectas están suspendidas o no. Hablo de esto de la técnica legislativa utilizada. Y le agregan un párrafo a esa suspensión, que es la excepción de la quiebra voluntaria para las personas humanas consumidoras. Bueno, yo creo que la quiebra voluntaria no debiera suspenderse en ningún caso. Están todos corriendo ahora, lo que se iban a presentar en propia quiebra, están todos corriendo a ver si pueden lograr solicitarla antes de que, si la ley esta sale, antes de que salga. Pero esta excepción en relación al consumidor, que no solo la posibilidad de la quiebra voluntaria, sino el agregado de la rehabilitación, es un falso proteccionismo del consumidor. Primero porque si el consumidor solo se salva, el consumidor solo no va a poder hacer nada. O sea, la persona humana común no va a poder hacer nada, porque si rehabilitamos o permitimos que quiebre voluntariamente la persona humana y después se queda sin trabajo porque la empresa en la que trabajaba no pudo superar la crisis, no tiene mucho sentido. Y después, bueno, le piden al juez que haga todo lo posible para la rehabilitación inmediata, oportuna, no sé qué dice, de la persona humana. Bueno, por ahí he escuchado, decía, ¿qué hacemos? Le tenemos que dar dinero a la persona humana para que pueda rehabilitarse rápidamente. Toda esta nueva modernidad de que el juez tiene que hacer todo o lo que no dice la ley, que lo haga el juez, pero esto no es así en este caso, porque no es necesario, es totalmente innecesario, porque el 236 dice que si verosímilmente prima facie no está incurso en delito penal, ¿no? El quebrado puede dejar sin efecto la inhabilitación. Es decir, que se presenta en quiebra, al día siguiente pide, señor juez, no estoy incurso verosímilmente en delito penal, déjeme sin efecto
la inhabilitación y al día siguiente queda rehabilitado. Es decir, que esta norma agregada por esta afán proteccionismo del consumidor es innecesaria. Nunca lo vi esto, que ningún abogado planteara el día siguiente el cese de la inhabilitación. Pero si se cesa, si verosímilmente prima facie no está en curso de delito penal, nunca en el prima facie está al segundo día de haberse concurso, salvo que venga con unos antecedentes pre-concurso. Entonces, sí, ya estaba en eso. Gracias. Ya estaba, me queda... No, cerrá, por favor. Me queda el final nada más. Sí, dale. Bueno, todo esto que vengo diciendo tiene una conclusión, es que no va, como creo que Shakespeare decía, yo no soy como Truffaut, que me acuerdo de dónde lo escuché y quién lo dijo, más o menos repito cosas, que no basta levantar al débil, sino que hay que sostenerlo después. O sea, no es, bueno, vamos a ver qué hacemos y que pase lo que pase, ¿no? Hay que salvarse y sostenerse, o sea, y ahora en este momento, mucho peor que eso, hay que decir, hay que aprender a flotar antes de intentar nadar, y si no podemos flotar, que no podemos flotar, necesitamos un salvavidas. Así que esa es el panorama actual que yo veo en esta crisis pandémica. Me queda nada más que agradecerles. No sé si esto es entretenido o no, yo no les veo la cara, no puedo interactuar, me veo yo mismo. Pero bueno, esto es... Que para todos, creo que todos los que estamos acá hay muchos de los participantes que también son profes de la facultad que están desarrollando clases también de manera virtual y tenemos esa sensación, creo que es generalizada, pero te hemos escuchado atentamente. Muchísimas gracias, Darío, por... Gracias a ustedes. Muchas gracias, Darío. Ha sido un placer. Nos has dejado muchos interrogantes. Muy interesante tu planteo. Sobre todo esa exégesis que has hecho de estos 4 o 5 artículos de esta, digamos, proyecto con media sanción que estamos explorando, que en algún punto aquellos que somos magistrados también nos preocupamos de ver cómo vamos a responder, ¿no? En esos textos que no son tan nítidos, lamentablemente. Gracias, y hay preguntas para los 3 disertantes, y vamos a, no sé, Eduardo, porque el tiempo se nos va, rescatemos alguna pregunta para cada uno, me parece pertinente, y las demás vamos a pasárselas, y que en todo caso, por mail después se puedan responder. Eso sí nos vamos a comprometer a hacerlo. Eduardo, entonces, si querés leer... para Darío, vamos a empezar por Darío. Ahí había en realidad había varias para Darío, pero relacionadas con la renegociación del acuerdo, esto que creo que lo planteaste vos antes, y la idea de que, bueno, ¿cómo sería cuáles acreedores participarían? Los que verificados los tempestivos o los tardíos. Eventualmente, digamos, si tendríamos la potencia. En realidad participarían los acreedores que participaron en el acuerdo originario. O sea, esos son los acreedores que podrían renegociar el acuerdo. Pero creo que estamos lejos de esa posibilidad en la ley de emergencia. No, creo que no está ni en carpeta lograr una renegociación del acuerdo homologado. O sea, eso es una cuestión que que todos creemos que es necesaria, pero parece que estamos lejos de eso. Y con relación, digamos, hay una pregunta concreta con relación a la suspensión de las cuotas concordatarias, aquellos casos que todavía no tienen homologación, pero que estarían en breve a homologarse, ahí tenemos 2 situaciones, si se homologa antes o después de que se sancione la ley. Si se homologa antes, entran en la prórroga del año. Y si se homologa después, o sea, después no se va a poder homologar, porque queda suspendido el periodo de exclusividad. O sea, se homologará después del vencimiento de esa suspensión. Darío, con respecto a esto te hago una pregunta que me está preocupando con respecto a estas suspensiones que con motivo de esta ley de emergencia se van a disparar con los pedidos de quiebra y las declaraciones de quiebra. Ese plazo disminuye notoriamente
como mínimo en 180 días, el periodo de sospecha frente a una eventual quiebra. ¿Crees conveniente que una legislación también tuviera esta previsión de decir lo que se suspende se resta? No, eso eso es un problema que hemos tenido en todas las leyes de emergencia que han suspendido las declaraciones de quiebra. Creo que no se podría cambiar porque ya no estaría en una ley de emergencia modificar el periodo de sospecha de la ley concursal, ya tendría que ir a la Comisión de Legislación General o para una reforma concursal no entraría dentro de la emergencia, creo yo. Bien. Otra pregunta, Eduardo, para alguno de los otros disertantes. Mira, tenía agendada alguna con Lidia, pero en realidad era una pregunta de Eduardo Javier que quedó ahí como para seguir una charla privada, me parece. Creo que Lidia lo respondió después, pero si quiere... ha respondido. Así que yo creo que estamos. Alberto Micino está haciendo alguna consulta respecto de la extensión, Darío, a los fiadores o deudores o garantes del acuerdo homologado. Como si eso se podría llegar a ser como una medida paliativa para la emergencia. Digamos, salirse de la norma del 55. No, eso tampoco está previsto. Vos, no sé a qué se refiere, si a aplicar también la primera parte del 55. Claro, si sería como ¿no te parece que la extensión a los fiadores puede ser un modo paliativo en la emergencia? Sí, seguro. En realidad es evitar que, la idea es evitar que se llegue a la insolvencia o se incentifique la insolvencia de los fiadores o los garantes. En realidad, en el 2001 intentaron igualarle la aplicación de la novación concursal y rápidamente la 25589 lo dejó de lado. Sí. En realidad, el problema actual es la insolvencia sistémica. Por eso se suspende lo de los garantes. No es un beneficio propio, no, o sea, no es beneficiar al garante, sino que el asunto es que estamos todos en insolvencia. Entonces hay que ir salvando distintas situaciones patrimoniales. Bien, Darío. La última, porque ya son jornadas interdisciplinarias, se reiteró una consulta que se había hecho en el primer módulo, respecto de la preocupación que tienen los síndicos por su actividad concreta durante los momentos de suspensión que prevé la ley respecto de los procesos. Digamos, ¿cómo los afectaría, o interín, digamos, qué actividad deberían realizar los síndicos en ese momento? Y solamente en los concursos preventivos, pero en el concurso, la suspensión es solamente del periodo de exclusividad, o sea, todo el resto de los trámites van a seguir su camino, las verificaciones, todos los procesos incidentales que tenga el concurso van a seguir. No va a haber ningún problema con eso. En el caso del periodo de exclusividad, no tiene dentro del periodo de exclusividad, el síndico, más allá de poder llegar a opinar alguna propuesta, no tiene mayor injerencia dentro del periodo de exclusividad, así que no va a cambiar mucho. Bueno, gracias Darío por este ida y vuelta. La verdad que muy agradecido, nuevamente te decimos por esta participación. Gracias, chicos. Gracias a todos. Muchas gracias Darío, muchas gracias a todos los expositores de este panel, un lujo realmente. Y vamos a hacer 5 minutos de un home coffee break. No son los coffee break que Lita siempre nos acostumbra tener a las salidas de estas jornadas presenciales. Prometemos que para la próxima presencial, Lita, vamos a tener una como nos acostumbras a dar. Sin cortar, podemos... No cortemos la conexión. No cortemos ninguna... Claro, sin cortar la conexión. Yo digo, para hacer un café, para levantarnos un poco de la silla. Y en 5 minutos, o sea, Eduardo, sería a las... Y 45, hacemos la vuelta. Les diría lo siguiente, simplemente por las cuestiones técnicas también, ayer nosotros no hicimos ningún break, pero tenemos ahí gente que nos está ayudando desde el punto de vista técnico, que necesita hacer, aunque sea un breve descanso, buscar un cafecito y seguimos trabajando. Es eso nada más. Los que estamos en nuestra casa, por ahí cortamos la conexión y vamos, hacemos, pero ellos necesitan este momento de corte, entonces
les pedimos que no se desconecten, que sigan conectados, y a las 18:45 comienza, le agradecemos a Gabriela la paciencia que nos está esperando, y a Marcelo y a Alicia, que ya seguimos con la exposición. Exacto, eso le decimos, que lo que viene va a ser imperdible. La doctora Boquín con las personas vulnerables y los procesos concursales, Alicia Kurlat, que nos va realmente a interiorizar sobre la problemática de los proyectos de distribución, qué tema, y Marcelo Villoldo, que ahí lo veo conectado, sobre las cuestiones laborales. Así que en unos minutitos estamos nuevamente, no se desconecten. Simplemente aviso que pausamos la grabación, pero la transmisión en vivo continúa porque no la podemos cortar. Bien, o sea que por las entonces...